Bienvenidos madridistas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya vamos con lo de Vitinha, Keith Smith, Wharton, Enzo, etcétera, para que me digáis vosotros, sobre todo, yo os voy a dar mi opinión, qué es lo más recomendable para el Real Madrid, ya en verano, claro. Ojalá llegase un futbolista o futbolistas de ese perfil ahora mismo, pero no se ha hecho. Mientras otros se han reforzado, eso sí. Pero bueno, vamos a intentar ser constructivos en este vídeo, va. Porque sí, a mí me da mucha rabia que en este invierno no se haya fichado, pero bueno, como el club no lo hace desde hace ya bastantes años, pues no os creáis que me he rasgado las vestiduras porque no era algo esperado. Pero antes de esto, y os estaréis preguntando por qué os pongo esta relación de partidos del Barça de a saber cuándo, es que me he quedado muy loco con un tema. Y ya con esto terminamos lo de los penaltis en los últimos minutos, por lo que siguen ladrando ahí en Barcelona, el presidente del Barça, que si piscinazo, que si no sé qué, pero ¿cómo es posible que con una patada que te den en la boca del estómago en el minuto 100 te puedan pitar un penalti? Hombre, como si al Madrid eso, pues no se lo al Madrid eso no se lo pueden dar. No se lo pueden dar. Que al Madrid le piten bien y que descuenten, o sea, que pongan minutos de añadido los que, y ayer lo demostrábamos además, los que tiene que añadir en un partido como el del otro día, donde el Rayo también estaba perdiendo tiempo y se habían perdido mucho tiempo en muchos tramos del encuentro, pues eso al Madrid, bueno, no se lo pueden dar, y menos si hay un penalti en los últimos minutos. Pero claro, os preguntaréis, ¿pero cuántas veces ha pasado esto con el Real Madrid en los últimos años? Ahora os doy el dato que es increíble. Antes en contraposición. Esto, por lo visto, es de la segunda jornada, de la segunda temporada de Xavi Alonso, de Xavi Hernández, joder, cuando al Barça, en una serie de jornadas prácticamente seguidas, y eso que el Barça no ganó aquella liga, que la ganó el Madrid, pero acordaos lo que íbamos diciendo durante aquella temporada. Bueno, pues el Barça ganó sus partidos por la mínima con penaltis en el 85, en el 78, en el 93, en el 88, en el 97. Cuidado, en una sola liga. Bueno, vais a flipar con este dato que lo aporta aquí Dunadan, que es una cuenta que sigo en X. El último penalti que le dio la victoria por la mínima al Real Madrid, más allá del minuto 85, es de 2013. ¿Os acordáis de Muñiz Fernández? Aquel árbitro, en el famoso penalti, como estoy hoy, de Elche, de Pepe con un futbolista colombiano que yo no me acuerdo cómo se llamaba este muchacho, pero que Pepe le agarró, o sea, que se inventó el penalti Pepe, ¿vale? Pues Muñiz Fernández pitó aquel penalti. Hablábamos hace poco de aquello, ¿no? Cuando el Madrid volvió a Elche, precisamente, ¿no? Fue un partido, creo que en septiembre, octubre de aquel año, de aquella temporada 2013-2014, y bueno, la que se montó. Bueno, pues Victoriano Sánchez Arminio, por aquel entonces presidente del CTA, al día siguiente hizo unas declaraciones en las que decía que no sé si Muñiz Fernández ha tenido algún problema familiar o algo, pero le veo mal, ¿no? Le veo mal. No volvió a arbitrar el Real Madrid y le descendieron aquella temporada a segunda división, que de esto hablábamos también antes de enfrentarnos al Elche hace algunos meses. Y bueno, pues fue el último penalti que le pitaron al Real Madrid a partir del minuto 85 con el que se ganó un partido. 2013, 13 años. Y volvemos a ver esta tabla con partidos del Barça en la segunda temporada de Xavi Hernández, hace 2 temporadas. El Madrid ganó la Liga, pero auparon al Barça, hicieron todo lo posible, ¿eh? El cartel técnico de árbitros hizo todo lo posible. Penaltis en los 85, 78, 93, 88 y 97. Es un dato que está ahí y nada, pues con lo que estamos viviendo estos días pasa lo de siempre, que vas a hemeroteca, vas a datos de los últimos años y te encuentras con esto y te da más rabia aún todavía que se estén diciendo estas cosas. Antes de hablar de lo de estos futbolistas futuribles, ojalá venga alguno de ellos para el Real Madrid, quería poneros estas declaraciones de Álvaro Benito, que sí, que alguno le llama Álvaro vendido, que si ya no dice, porque como está trabajando como Movistar, ya no dice las cosas que antes decía en el chiringuito y tal y cual. Bueno, ok, vale. Pero es verdad que yo echo en falta un poquito de Álvaro, seguir con aquella línea y bueno, pues está donde está y seguramente en muchas cosas se muerde la lengua. Pero yo creo que aquí, hablando del Real Madrid,
más allá de que alguno diga, no, es que quiere joder al Madrid, perdonad, pero yo lo que dice aquí en El Larguero y también en Movistar en el día después, coincido al 100%. Hay una indefinición en el Real Madrid a nivel juego, a nivel de hacia dónde vamos, ya cuando no hay esos jefes, cuando no hay esos grandes jugadores y cuando ya no se gana, que desespera un poco por el rumbo del club. Así lo explicaba en El Larguero. Es complicado hacer una valoración cuando tú vienes arrastrando un problema de juego, de modelo, de idea desde hace muchos años que se ha solventado con el ganar. Claro que el ganar es mucho más importante que la idea. Pero ¿qué pasa cuando dejas de ganar? Y los jugadores que tienes ahora ya no son tan buenos como los de antes. Claro. Pues que tienes que volver al inicio y tienes que volver a la idea, ¿no? Yo entiendo que Álvaro Arbeloa, desde que ha llegado, lo primero que quiso es generar un buen ambiente, Sí. ¿no? Con buenas palabras hacia los jugadores, de máximo apoyo, muy corporativo todo. Bien, todos los seres humanos creo que funcionamos mejor desde un entorno agradable, ¿no? De trabajo, de cercanía, yo lo prefiero, cualquiera de vosotros seguramente también, de comunicación. Pero esto es el punto número uno. Luego estamos hablando de la máxima exigencia del deporte rey y del club número uno a nivel mundial histórico, ¿no? Entonces el nivel de exigencia tiene que ser brutal. Ahora bien, yo creo que hay un momento de indefinición absoluto y yo me pregunto a veces, ¿qué se está esperando? ¿A que llegue el Benfica y te pinte la cara otra vez en el playoff y te eliminen? ¿O a perder partidos como el que pudiste perder el domingo contra el Rayo y que en 2 tropiezos el Barça se te vaya y se te vaya a la Liga? No sé a qué se está esperando. O sea, no sé, realmente no sé a qué se espera temporada tras temporada para decir, oye, que este no es el camino. Que una vez por ahí ocasionalmente puedes ganar algo, yo creo que ya con los jugadores que hay ahora no se va a dar. Ya. Toda la razón. Alguno dirá, pero bueno, ¿qué rumbo quiere que tome el Madrid? Pues mira, rumbo, lo traduzco, es jugadores para, según qué posiciones, para saber a lo que juegas. Y en el Madrid no se han sustituido a futbolistas clave que le daban ese tipo de juego al Real Madrid, sobre todo que le reflotaban de situaciones difíciles, porque bueno, en la 14, por ejemplo, se hicieron papelones también, pero luego ¿por qué aquello se le daba la vuelta? Precisamente por jugadores como esos, como Kroos, como Modric, y ya no están. Y claro, para tener el rumbo es tener una plantilla compensada, que en estos últimos veranos, y por eso he dicho, no se refiere solo ahora, de por qué pasan los años o pasan los veranos o las temporadas y esto no se está atajando, por qué no se han hecho 2 o 3 fichajes clave para ese tipo de posiciones cuando en el mes de mayo se decía, Xabi Alonso pedía a Zubimendi, pero también había otros ahí en el mercado, ¿por qué no se ficha un medio centro? Que el Madrid adolece de esto. Bueno, pues al final no se hace. Y yo creo que a eso se refiere, es darle al equipo una identidad que no tiene. Pasan los partidos y como tenemos tan grandes jugadores, pues puedes resolverlos en los últimos minutos porque te aparece un Mbappé al que no le quema el balón cuando tiene que tirar un penalti en el minuto 100 y lo mete y bueno, y vas pasando esos partidos hasta que luego te llega un equipo como el Barça en España o como el Arsenal en Europa y te da la estocada. Bueno, decía esto también en el día después. Pasa el tiempo y uno todavía no sabe cuál es la propuesta futbolística del Real Madrid, si es un equipo que quiere contraatacar, si quiere defender hacia adelante, quiere presionar, quiere tener la pelota, claro, quiere dominar. Para dominar, obviamente, tienes que cumplir con muchos requisitos defensivos que no se están cumpliendo. Yo creo que Arbeloa tiene mucho trabajo por delante, que no le va a bastar con generar un buen ambiente, que parece que lo está consiguiendo y que ha sido el objetivo número uno, ¿no? Como tener a los jugadores en un buen ecosistema, pero luego viene el otro apartado, que es el técnico táctico. O sea, no puede ser que a un equipo de élite no se le pueda entrenar, entre comillas. Yo creo que ya ha llegado a ese punto de, oye, o el equipo se define y es un equipo dominante en el juego de verdad para dominar los partidos y que si tienes un mal resultado sea un accidente que puede pasar en el fútbol, o si no vienen tiempos muy malos. Yo creo que ya es el momento de definirse totalmente. Joder, es que me veo súper reflejado cuando dice, ya está bien de que a este equipo, ¿por qué no se le puede entrenar? ¿Por qué no se le puede, por qué no puede asimilar conceptos tácticos que sí asimilan en otros equipos con peor plantilla incluso? Y alguno dirá, Arbeloa acaba de llegar y Arbeloa ha dicho en rueda de prensa que todavía tienen muchas horas de trabajo, llevan 2 días que no entrenan, por cierto, pero bueno, lo que decíamos, ¿no? Que a lo mejor si ese descanso
es necesario para las semanas que vienen. Ok, perfecto. Pero si a lo mejor hay un trabajo técnico-táctico que tiene que hacer Arbeloa y que no han podido asimilar todavía, vale, pues vamos a dar tiempo, naturalmente, pues yo no pido que ahora mismo echen a Arbeloa como de ninguna manera, ¿no? Porque es el que menos culpa tiene de todo esto. Pero eso enlaza con lo anterior que dijo en el larguero, de lo de el proyecto, ¿a qué jugamos? O sea, adelantarse a todo eso. Se van grandes estrellas del equipo que nos daban una identidad. Tú tienes que hacer tus plantillas en relación a lo que buscas, y da un poco la sensación de que el Madrid no busca nada, aglomeración de futbolistas muy buenos. Y luego sí, el intento de que un técnico venga a poner un poquito de orden y tenga un plan, pero claro, si a un muy buen técnico le das, es el caso de Arbeloa también, le das líneas en las que siempre faltan piezas y a la mínima que eso empieza a funcionar mal, apoyas más a los futbolistas que al técnico, vamos a ver, y espero que no, si vienen muy mal dadas con Arbeloa, ¿qué ocurre? Es que Arbeloa está muy alineado con la presidencia y encima abraza a los futbolistas, pero cuando, y ojalá no, vengan mal dadas, vamos a ver con quién se posiciona la presidencia y directiva. Y si le sigues sin dar poder al técnico, volverás a caer en los mismos errores. Para mí son dos. Ese y luego lo de los futbolistas clave. Y a eso vamos. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Qué haríais? Yo los he dividido en dos. Vitinha o Wharton, el del Crystal Palace. Es decir, un Vitinha ya muy consolidado, pero que te va a costar mucho dinero, y arrancarlo del Paris Saint-Germain es una locura. Es una locura. Salvo que tenga esa famosa cláusula de los 90 millones, que eso habría que verlo, y en fin, o sea, los de Qatar no te lo van a vender. Salvo que, insisto, aquello sí que esté muy bien escrito, sea muy limpio, y esta gente de ejemplo y cumpla su palabra de que quien no esté a gusto ahí se puede ir sin problemas, ¿no? Para no volver a caer en los mismos errores, por lo que le tienen que pagar a Mbappé, por cierto, de retenerles ahí de esa forma. Y oye, si puede venir Vitinha, para mí, maravilloso, ideal, por 90 millones, joder, ¿dónde hay que firmar? Pues claro, hablo de dinero que no es mío. Pero por eso comparo a Vitinha con Wharton, porque son medios centros, uno ya consolidado y el otro es un proyecto. Uno te va a salir mucho más caro y el otro más barato. Claro, en cualquier caso, ¿no? Porque no creo que la Premier nos venda barato. Y por otro lado, Enzo Fernández, el del Chelsea, que están diciendo que se querría ir ahora al Madrid y tal, no sé qué. Bueno, eso pongámoslo en cuarentena. Perdón. O Keith Smith, que ya estamos hablando del chaval este holandés de menor precio también, pero estos dos futbolistas, argentino y holandés, jugadores trescuartistas y con mucha llegada. No tanto trescuartistas como medias puntas, pero ya me entendéis. O sea, centrocampistas con disparo, también lo tiene Vitinha, pero y Wharton, pero ya me entendéis, este tipo de futbolistas que les gusta pisar área y que no es ese concepto de vamos a acompañar a Tchouaméni de un jugador así. A mí, si se ficha a Vitinha, a Wharton, son perfectamente compatibles con Tchouaméni y van a bajar más a la creación de la jugada que un Enzo y un Keith Smith dentro de lo que yo he visto. Yo estaría más a gusto con un Vitinha y un Wharton, o un Wharton, siempre voy a poner una barra en medio porque es una opción consolidada cara, no consolidada menos cara, que con un Enzo barra Keith Smith. Por lo de acompañar a Tchouaméni, más que nada, y porque además tomo el ejemplo de lo que pasaba con Casemiro. Casemiro era un gran futbolista, pero lo mejor que tuvo Casemiro, desde luego, era por quién estaba acompañado. Y cuando se armaba la jugada en muchas ocasiones, el bueno de Case sabía apartarse y sabía entender que ahí los que mandaban eran Kroos y Modric, sobre todo este primero, el alemán, y es lo que desearía que en un futuro ocurriese con un Tchouaméni en el que yo sigo confiando
en esa labor sucia del centro del campo, de recuperación, de hacer la cobertura a los laterales cuando suben, de ir abajo, de ir al suelo, bueno, pues ese fútbol. Y el creativo para otros. Decidme vosotros lo que penséis. O Vitinha o Wharton o Enzo o Keith Smith para el verano, que yo creo que el Madrid podría tratar de acometer estos fichajes porque está claro que se necesitan. Y vuelvo a lo de Álvaro, si no se hacen este próximo verano, volveremos a estar en el mismo problema. No sabremos qué rumbo está llevando a nivel deportivo el equipo. Y ojo, lo mismo también para lo de los centrales, pero bueno, de eso ya hablaremos. Que os vaya muy bien, dadle like si os ha gustado este vídeo, suscribiros al canal, por favor, comentad, compartid y nos vemos en el que sigue. Chao.